la prédica se llama Moviéndome por la fe. La fe es un tema que a mí me gusta mucho y yo sé que muchos de ustedes también, y cuando hablamos de fe siempre pensamos en los milagros, en las cosas que el Señor puede hacer, pero el Señor puso una palabra en mí que sí tiene que ver obviamente con lo que Él hace, pero quiero compartir mucho más acerca de lo que a nosotros, la parte de nosotros que nos corresponde de la fe, ¿no? Hay una cara de Dios que es lo que Él siempre hace, súper abundante, y como leíamos ahora en Efesios, mucho más abundante de lo que estamos esperando. Pero hay una parte en la fe que me toca a mí. Y muchas veces no conseguimos las cosas o no tenemos todo lo que esperamos porque hemos mal entendido la fe o solamente creemos que la fe se trata de milagros. Solamente pensamos que la fe se trata de creer porque algo pase de manera inmediata, instantánea, y si eso no pasa, entonces decimos, oh, se debilitó mi fe. No, porque yo esperaba que tal cosa que tenía que pasar, pasara. Yo les he compartido ya muchas veces que yo recibí el llamado a los 15 años. Salí con mucho más años de 15, aunque ustedes no lo crean, tengo mucho más de 15 años. ¿Ok? Y realmente muchas veces tiré la toalla y dije, no, fue mi idea. Alguien una vez me dijo, lo que pasa es que tú eres muy emocional, ¿no? Era uno de mis líderes. Y me dijo, sabes, yo quiero que tú vayas a ese lugar y te vas a devolver porque seguro no te va a gustar, ¿no? Porque es como que yo tenía esta idea fija de por mi temperamento, de porque me cuesta mucho estar quieta, porque me canso muy rápido de las cosas, porque me aburro muy rápido de las cosas. Entonces era como, esta es otra idea más. Y muchas veces tiré esto, porque como no pasaba nada, como no veía aquello por lo que yo estaba teniendo fe, me costó entender los procesos de Dios y cómo mi vida en obediencia fue llevándome al lugar donde Él me quería. Así que primera cosa importante que quiero decirte de la fe, que la fe no solo es para ver milagros, la fe es para vivir. Necesitamos vivir por la fe. Cada día que tú te acuestas, tú estás, quieras o no, teniendo un acto de fe. Porque nos despedimos, nosotros con mi hijo somos bien como intensos para despedirnos, siempre nos gusta, él tiene mucho en su corazón esta cosa de nunca salir peleados, de que él nunca, si nos peleamos y yo voy a salir, él inmediatamente ya, mamita, no importa, pero beso, nos abrazamos, porque uno no sabe lo que puede pasar a la vuelta y nunca queremos pensar que la última vez que nos vimos salimos como enojados. Y cuando nos dormimos también. Y hacemos este acto de fe, que el Señor te bendiga, te amo mucho, un besito, buenas noches, que duermas bien, hasta mañana. Pero eso es fe, porque realmente no sabemos si vamos a despertar mañana. Así que cada acto que nosotros hacemos es un acto de fe, creyendo en la protección, en la provisión, en el cuidado o en las maneras en las que Dios se mueve. Así que lo que quiero es que hoy día podamos accionar esta parte que me toca a mí en cuanto a la fe. Dios hizo un diseño para ti. ¿Sabes? Hay un diseño escrito perfecto para tu vida. Ahora, ese diseño no es un diseño hecho a medida, donde no cabe nada más que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque el Señor te ha dado a ti y a mí libertad para escoger. Pero hay un diseño para tu vida, para que dentro de ese diseño perfecto tú puedas moverte y tomar decisiones. Para que tú puedas accionar aquellas palabras que Dios te ha dado. Para que tú te puedas mover en libertad dentro de ese campo de voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y saben, a veces estamos esperando, como decía antes, que bueno, pero que el Señor lo haga. Si el Señor lo hace, cuando el Señor lo quiera. Y sí es cierto, Él es soberano y su voluntad es perfecta y preciosa y es en el tiempo justo, pero las demoras de Dios no significan que Él no está avanzando en el proceso para hacer aquello que Él te prometió. El punto es, ¿qué estás haciendo tú? Muchas veces, ya saben que yo me crié en Jucum, mis tíos estaban, toda mi familia involucrada en Jucum, y yo recuerdo mucho que nos enseñaron, y yo ahí escuché por primera vez esta importancia de que cuando tú ibas al campo misionero, no podías llevar, primero,
tu cultura y tratar de meterla en otra cultura, sino que realmente amar el lugar en el que estabas y ser parte de ese lugar con su lengua, con su comida, con sus formas de ser y no hablar mal de aquel lugar donde Dios te había llevado. Pero también escuché mucho el accionar de que Dios tenía que pasar por procesos en tu vida para prepararte. Y recuerdo que escuchaba esta frase, no, bueno, si Dios te llamó a un lugar, uno le preguntaba a los jóvenes, decía, bueno, tengo llamado a, no sé, a algún país de África, ¿no? Y, ok, ¿y sabes qué idioma hablan en ese lugar? No sé. Pero ¿cuál es la creencia? ¿Qué religión tiene? No sé. Y muchos jóvenes querían ir a ese lugar o querían ir a cualquier otro lugar, pero no conocían el lugar, no hablaban la lengua, no estaban interesados en conocer qué pasaba con su política, cómo estaba la iglesia. Y recuerdo que tanto nos enseñaban, ¿sabes? Si tú quieres ir a un país de habla inglesa, lo primero que tienes que hacer es hablar inglés. Y a veces el pensamiento, sí, pero Dios no me está llevando, pero Dios no está haciendo nada. Sí, pero cuando Dios diga en sus marcas, es como esta la carrera, ¿no? En sus marcas, y los corredores no están parados así como, ya, pero rápido, diga fuera. ¿No, verdad? ¿Cómo están los corredores? Preparados. Y si ustedes se fijan, toda su musculatura, toda su preparación está completamente tensa. Ahora, ¿cómo llegaron a ese lugar a correr? Simplemente un día se levantaron en la mañana y vieron un programa de deporte o vieron una cosa de campeonato y dijeron, ¡buah, qué bueno es correr! Voy a ir a correr. Me voy a inscribir a la próxima carrera de velocidad y voy a competir con estos grandes porque me encanta. Seguramente en los primeros metros te va a dar un infarto o vas a tener un calambre y vas a quedar, ¿no, verdad? ¿Cuántos años de preparación hay detrás de cada hombre o mujer que está haciendo algo sobrenatural, sobre sus propias fuerzas, sobre lo que es capaz de hacer en ese momento? Cuando hicimos la entrevista con Anemic, yo les contaba que muchas veces he pensado, o ahora estando en España, decir, Señor, gracias que no me trajiste antes, porque habría sido un desastre para mí y un desastre para la gente. Me habría devuelto, seguramente me habría devuelto. Porque hasta que Dios no sabe que estás listo, Él no puede decir fuera. Pero la pregunta es que cuando tú le estás creyendo por Dios a algo, ¿qué estás haciendo mientras tanto? Y eso no solamente tiene que ver con el campo misionero, tiene que ver con cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida. Si tú crees por algo, si amas algo, si estás creyendo que Dios tiene algo para tu vida, es como, puede ser un extremo, pero muchas veces también cuando queremos que haya cambios en nuestra economía. Solo le pedimos al Dios que nos bendiga, que haga algo, que nos suban el sueldo en el trabajo, pero muchas veces tiene que ver cómo nosotros estamos viviendo para que eso llegue. ¿Saben? Las cosas naturales que hacemos, como ahorrar, como ser sabios, como darle a Dios en primer lugar, como buscar alternativas de ingresos, también es espiritual. La palabra dice que al espiritual todo le es espiritual. Nosotros hacemos este cambio como mi trabajo es lo secular y lo espiritual es lo que hago para Dios en la iglesia. Pero Dios no nos ve así. Somos seres completos y todo lo que tú haces debe ser guiado por el Señor. Él comenzó su plan en el día número 1. Cuando Él creó a la humanidad, Él ya tenía un plan hecho para todo lo que venía después. A Dios la caída del hombre no le pilló por sorpresa. No dijo, ¿y ahora qué hago? Tengo que cambiar el plan. Tengo que hacer algo diferente porque se me echó a perder lo que yo pensaba. Él estaba preparado, dice la Escritura, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía la solución para todo lo que nosotros íbamos a tener que vivir. Así que Él ya lo tiene listo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Esto es como un guión de una película. Yo puedo recibir el guión de una película, puedo recibir el guión de una obra de teatro, pero esa no se vuelve real hasta que yo no la actúo. Hasta que los personajes la aprenden, la memorizan y la actúan. Pero esa obra siempre ha existido, desde que la escribió ese escritor, sí,
pero no se hace una realidad hasta que personas toman eso, dicen, yo soy este personaje, y corren haciendo eso. Así que quiero que me acompañen a un texto súper conocido que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Versículos, vamos a leer del 1 al 14. La historia de Eliseo y Naamán. Segunda de Reyes 5 del 1 al 14 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo, a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Un paréntesis, me llama mucho la atención la actitud del rey de Israel, porque él dice, ya me doy cuenta, todo esto que está pasando lo están tramando en contra de mí. Se trata de mí, pobre de mí. ¿Y cuántas veces no somos de esas personas que pensamos que todo se trata de nosotros? Que todo gira en torno a mí. Esto no lo hicieron, seguro que algo que hicieron en la iglesia fue por mí. Seguro que si el pastor no me saludó, algo tiene contra mí. Es que en esta iglesia llevo 3 semanas y nadie me llama. Se trata de mí. Nadie me habla a mí, nadie se preocupa de mí, nadie me busca a mí, nadie me invita a mí, nadie me da un puesto a mí, nadie me pone a predicar a mí. No saben lo lindo que canto y no me llaman a cantar a mí. Y este profeta, este hombre, este rey, el rey de Israel, no se daba cuenta de lo magnífico que estaba a punto de pasar y su única mirada fue, todo esto están confabulando contra mí. Así que rasgo mis vestidos, lloro y le digo a todo el mundo, ¿se dan cuenta? Todos estos están pensando en mí. El punto es que nadie de ellos estaba pensando en él. Y muchas veces cuando pensamos que todo gira en torno a mí, en verdad, queridos, nadie está pensando en ti, ni nadie está pensando en mí. Ni lo hicieron ni por mí ni en contra de mí.
porque ni siquiera se acuerdan que mí existe. Esa es la verdad. A veces pensamos que la gente está todo el tiempo pensando en nosotros y no es así. El único que está día y noche pensando en ti es el Señor. El resto no pienses que depende de ti. Ok, y vamos a ver entonces un poco esto. ¿Qué pasa en primer lugar? Una sierva, ¿verdad? Una muchacha, no sabemos de qué edad, pero obviamente una jovencita, toma una decisión arriesgada y le habla a su ama, ¿verdad? Que ella conocía a un profeta que podía hacer un milagro para su amo, para Naamán. Y Naamán tenía dos opciones. Tomar en cuenta la palabra de la sierva o despreciarla. Al comienzo les hablaba que aunque Dios tiene una voluntad perfecta, Él nos da un campo de acción. Saben, a mí me gusta mucho cuando preparo los manuales de los niños, muchas veces pongo que como maestra o los maestros les pongo invita a los niños invita a los niños a orar, invita a los niños a adorar, porque saben, Dios es un Dios que te invita. Él te hace una invitación, pero tú tienes la libertad de aceptarla o no. Y Naamán toma una buena decisión, acepta, cree en la palabra y toma acciones. En el versículo 5 dice, y le dijo el rey, en la segunda parte dice, salió pues él llevando consigo dinero. Así que Naamán tiene que tomar una acción, salir de su zona de comodidad, no pensar que el milagro iba a llegar a él o la sanidad iba a llegar a él, sino que él tuvo que accionar y hacer algo que se le estaba presentando, y en eso Naamán estaba mostrando su fe, aunque él no se daba cuenta ni lo sabía. Probablemente Naamán en esa altura no tenía ni una gran convicción, no tenía una gran fe, no era un hombre súper obediente a Dios, nada de eso, ni siquiera conocía a Dios. Pero saben, a veces también creemos que necesitamos saber mucho, tener mucho conocimiento o hacer grandes acciones que demuestren mi fe o que demuestren mi obediencia. Muchas veces se trata de pequeñas cosas. Y yo no sé si a todos nos pasa, pero a veces nos es más fácil obedecer grandes cosas que pequeñas cosas. A veces pensamos que la fidelidad de Dios o de nuestra respuesta a lo que esperamos de Él tienen que ser grandes cosas. Recuerdo hace muchos años atrás, yo participaba en el ministerio de adoración de mi iglesia y nos tocó un evento donde vinieron Marcos Witt, Danilo Montero, en ese tiempo Juan Carlos Alvarado, cantantes de época atrás. Y recuerdo que las iglesias mandaban a sus líderes de alabanza a estos encuentros, y íbamos todos ahí. Y una prédica en particular que dio Marcos Witt, y él contaba que había llegado un joven nuevo a su equipo y estaba súper feliz de que iba a viajar con Marcos Witt. Le había contado a todo el mundo que iba a tocar con Marcos Witt, ¿no? Así que habían llegado al hotel donde se alojaban y entonces estaban preparando su ropa para el día siguiente para tocar. Y este chico vio que todo el equipo se había empezado a sacar las camisas, se había puesto a planchar, y él estaba como mirando diciendo, ¿qué hacen estos, no? Y Marcos le había dicho, ¿sabes? Tienes que planchar tu ropa para mañana. Y él le dijo, ay, no, Marcos, es que yo no sé planchar, porque a mí me plancha mi mamá. Y como, y él como, no vine a eso, ¿no? Y Marcos le dijo, bueno, entonces esta gira te va a servir para aprender a planchar. Y le dijo, mañana no tocas con nosotros. Prendes a planchar y cuando aprendas a planchar vas a poder tocar. Y él se ofendió. ¿Vale? Terminó este encuentro y recuerdo que llegamos a la iglesia y el pastor principal, Eduardo Jacob, se acerca a mí y me dice, Gloria, ¿cómo estuvo esto de la semana con estos en el Congreso y todo? Y yo venía, miren, volada de la cabeza. O sea, los que me conocen y piensen con menos años, ¿no? Joven, intensa. Pero espectacular, es lo mejor. Es que Marcos Witt, es que Danilo, yo venía así, pero en el quinto cielo. Y él me dice, ¿sabes? De todo el equipo, tú eres la primera persona que me dijo que estaba bueno.
Todos me dijeron del equipo que no era lo que habían querido escuchar, que tenían otras expectativas, que habían querido escuchar otras cosas, que no se les habló a los músicos, no se les honró con la labor que ellos tienen en la iglesia, con, bueno, todo lo que el Ministerio de Alabanza, perdón para el Ministerio de Alabanza, pero todo lo que el Ministerio de Alabanza pensaba que se merecía escuchar. Y yo le dije, ¿sabes? Te voy a prestar todos los cassettes. Ahí se dieron cuenta que tengo más de 15, ¿eh? Todos los cassettes del Congreso para que los escuches. Y le dije, ¿sabes por qué no les gustó? Porque nos enseñaron de que antes de tocar adelante necesitábamos preguntarnos si alguna vez habíamos limpiado los baños de la iglesia. Porque nos dijeron que el tocar adelante o el cantar no se trataba de conseguir novias o novios. No se trataba de atraer al sexo opuesto, porque todas las chicas nos hemos enamorado del líder de alabanza. O porque las chicas piensan que van a conseguir pololo más rápido si se paran a cantar adelante. O que vas a tener un lugar diferente. Nos hablaron acerca de la inmoralidad sexual, de cómo los ministros de alabanza estaban cayendo cada vez más rápido en inmoralidad sexual. Entonces ellos se ofendieron, porque pensaron que lo que necesitaban escuchar era, ¡buah, chicos, gracias a ustedes! Ustedes son los levitas de la iglesia, ustedes son los que traen la presencia de Dios. Pero ¿saben? Ese tiempo de preparación, yo sé que todos aquellos que siguieron en el ministerio y que ese fue su llamado y tomaron esta palabra, podía parecer pérdida de tiempo aprender a planchar una camisa. Pero ¿sabes? Esos eran tiempos de preparación. Y yo estoy segura que aquellos que lograron entender de qué se trataba, que guardaron su corazón de la inmoralidad, que entendieron que estaban sirviendo a la iglesia, que entendieron que no eran diferentes al resto de la congregación y que aprendieron muchas otras cosas, son gente que todavía permanece en el ministerio. Porque es ese tiempo donde estás haciendo cosas que tú dices, ¿y esto para qué me sirve? Es cuando entiendes por qué Dios te está preparando para lo que te está preparando. Así que él tenía que tomar una decisión, salir de su lugar, ir hacia un pueblo con el que de hecho habían robado, ¿verdad? Habían traído esclavos, ir y no entender de lo que se trataba este profeta, ni tampoco la sanidad. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? Él tuvo que tomar no solamente una primera acción de ir, sino que hacer algo que a él le desagradó. Este chico tuvo que planchar una camisa. Naamán tuvo que meterse en una agua que para él era denigrante, porque en Siria habían mejores ríos, seguramente más limpios, más cerca. ¿Para qué me gasté todo esto que me gasté viniendo para acá solo para meterme en el agua si seguro que en Siria no tengo agua? Pero hasta que él dice la palabra, él entonces descendió en el versículo 14 y se zambulló. ¿Y qué pasó cuando él accionó? Quitó el enojo, quitó la ofensa, porque él se había ofendido, se había enojado y se iba a ir sin su milagro. ¿Pueden creer que estaba dispuesto a seguir con lepra antes de probar siquiera si eso era una posibilidad? Quiero decirte algo, muchas veces la ofensa te puede sacar del lugar de la voluntad de Dios para tu vida. Repito esto. Muchas veces la ofensa te puede sacar del lugar de la voluntad de Dios para tu vida. Todo el tiempo te van a ofender. ¿Tú quieres que nadie te ofenda? Quédate en tu casa, no hables con nadie, no te relaciones con nadie y esperes que el Señor te venga a buscar. Y aún ahí te vas a ofender con Dios, porque te vas a decir que estás solo. Y tú vas a ofender todo el tiempo también. Tú vas a ofender a otros. Así funciona. Y no es porque lo hagamos con, entonces voy a andar ofendiendo a la gente, es porque muchas veces, aun sin querer, ofendemos. Pero si cada ofensa te va a sacar del propósito de Dios, no vas a llegar a ningún lugar a tu vida. Si yo me hubiera ofendido cuando llegué allá, ¿saben? En una oportunidad, en una reunión, alguien mintió descaradamente acerca de algo que yo se supone que no había hecho, que yo ni siquiera sabía que tenía que hacer. Llevaba solo 2 semanas en España y alguien me acusó en una reunión a mí de algo que esa persona no había hecho.
delante de todo un grupo. Y yo me quedé parada y pensé, a ver, ¿qué hago? Levanto mi voz porque lo justo es decir la verdad, ¿no es cierto? Porque nos gusta eso de la justicia y la verdad, y voy a decir la verdad, o me callo, me someto y dejo que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y quiero decirte algo, me callé, no fue fácil, me podría haber venido y quise muchas veces devolverme, pero ¿saben? El no aceptar la ofensa, el no sacar la verdad, el amar al grupo que estaba ahí para no crear contienda, fue más poderoso. Y quiero decirte algo, Dios hizo justicia. Y mucho más de lo que yo podría haber imaginado. Así que no te ofendas, porque si te ofendes te pierdes del plan. No siempre hay que decir todo lo que pensamos que tenemos que decir. No siempre hay que hacer todo lo que pensamos que tenemos que hacer. Repito de nuevo, el amor es algo más alto, mucho más alto. El amar al lugar en el que estás, el amar a la familia en la que estás, el amar el trabajo en el que estás y el amar el país en el que estás, ¿no? En este tiempo prontos a tener elecciones, es justo tener cada uno sus opiniones, pero no todo siempre tienes que decirlo. Si no bendice, cállate. Si no bendice, cállate. Y te guste o no, es el señor Boric, es la señora Jara, es el señor Cast y los otros nombres, ¿ok? Te guste o no. ¿Amén? Amén. Nada en las redes de andar poniendo tonteras. ¿Ok? Entonces, aunque él no tenía algo espectacular, él tomó una decisión. Y él logró conseguir lo que estaba buscando. Y Dios lo sanó. Porque no se ofendió y porque accionó. Porque no se quedó en su casa esperando que alguien lo visitara y fuera a orar por él. Él tomó decisiones. Quiero dar 3 pasos con respecto a la fe. Y quiero basarme en un texto que no vamos a leer, pero si estás anotando, anótalo. Está en Génesis capítulo 11 del versículo 27 al 32 y después Génesis 12 del 1 al 5. Y es una historia sumamente conocida que es el llamado de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios llama a Abraham. Y les voy a resumir esta historia y es Taré decide salir con sus hijos y con su familia e ir a Canaán. Eso dice la Biblia. Él toma una decisión porque ese era un lugar pagano. No sabemos realmente bien las motivaciones para que finalmente Taré decida salir. Pero dice la Biblia, y solamente vamos a leer ese versículo, que él dice... En el 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. En el versículo 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Así que una cosa bien interesante en esta historia que Taré toma una decisión y decide tomar a su familia e ir a Canaán. Pero dice el último versículo, el 32 del 11, dice, y fueron los días de Taré 200 años y murió Taré en Harán. Él sale de Ur de los Caldeos, hace una parada en Harán y él muere en Harán. No llega a Canaán. Así que en estos 3 puntos acerca de la fe, el primer punto, debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. La fe solo puede caminar sobre la voluntad conocida de Dios. Tú puedes tener muy buenas intenciones. Tú puedes querer hacer muchas cosas que parecen buenas. Era bueno salir de ese lugar donde había idolatría. Era bueno ir a Canaán. Pero aquí en la Biblia no nos dice que Dios le dijo a Taré que tomara a su familia y se fuera
a Canaán. Y Taré murió en el camino. Pero dice en el versículo 1, pero Jehová le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Así que la única manera en la que tú vas a estar seguro de que aquello que te has propuesto hacer va a tener el final que esperas es si Dios te lo dijo. Tus buenas intenciones son buenas intenciones, pero si no son el plan de Dios para tu vida, probablemente no lleguen a su lugar. Y muchas veces decimos, pero si yo tuve fe, pero si yo creí que Dios iba a hacer esto. El punto es que la fe solo se puede parar en la voluntad conocida de Dios. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, echa la red. Él podría haber dicho, como le comentó, ¿verdad? No, Señor, pero si mira, estuvimos toda la noche, no pasó nada. Pero en tu palabra. Muchas veces yo les compartía, yo pensé, Señor, han pasado tantos años, ¿para qué? Y eso volvía a mí, Señor, ¿pero para qué? Ya no. Si hubiese sido a los 25, si hubiese sido a los 30, pero Señor, a esta edad, ¿para qué? Pero ¿saben? Cuando Dios te ha dado una palabra, finalmente tú tienes que obedecer aquella palabra a pesar de que has estado toda la noche tirando la red y nunca pasó nada. Si ustedes supieran la cantidad de veces que traté de contactarme, viajé a la tierra, hice contactos, hablé, me contacté con el hombre con más dinero de Valencia, el hombre más rico de Valencia. Listo, ¿qué necesitas? Podemos arrendar una escuela, podemos arrendar un centro del gobierno, no hay ningún problema. Y yo llegué a Chile, lo tengo listo. O sea, tengo al hombre más rico de Valencia, de amigo. O sea, no pasó nada. Porque cuando tu confianza está en tus capacidades o en lo que el hombre te puede dar, te vas a desilusionar. Pero yo seguí tirando la red, hasta que Cuba, un catalán y un chileno, gracias a Billy Graham. Cuando llegue al cielo me voy a abrazar a Billy Graham. Por muchos motivos, pero por eso también. Pero sabes, tú tienes que seguir tirando la red, pero solo sigue tirándola si tienes una palabra. Ahora quiero decirte algo, no es, me dijeron tal cosa, o leí la Biblia, la abrí, ahí dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pastor, el Señor me dijo anoche, vete de tu tierra, me pongo las maletas. No, vamos a ver después cómo se camina la voluntad. Mateo 14, 28, 29. Mateo 14, 28, 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué Pedro pudo andar sobre las aguas? ¿Porque tenía mucha fe? Porque Jesús le dijo, ven. Es esa palabra la que lo mantuvo en el agua, no su fe. Es esa palabra la que te va a mantener. La obediencia. Porque claro, todos dicen, ¡ay, pero Pedro, qué poca fe, qué hombre de poca fe! ¿No? Yo quisiera andar un paso sobre el mar. El punto no era la cantidad de fe que él tenía, sino cómo pudo mantenerse en el tiempo con esa obediencia y esa fe. Pero lo que lo mantenía el piso firme bajo sus pies fue la palabra de Jesús. Así que no importa las cosas que estén pasando o que sientas que tu fe es tan pequeñita, obedece en eso pequeñito, en ese aprende a planchar, ok Señor, no entiendo nada, pero voy a aprender a planchar, porque sé que mientras plancho me estoy acercando al plan que tú tienes para mí. Segundo punto, debo accionar después de recibir la palabra. Cuando recibes una palabra, yo muchas veces con quienes he compartido más aquí me han escuchado esto. Ok, tienes una palabra. ¿Qué has hecho para esa palabra?
bueno, orando, la tengo guardada, esperando que el Señor lo haga. ¿Y qué más? Bueno, es que Dios no lo ha hecho todavía. Pero sabes, cuando Él te da una palabra, Él espera que tú te muevas en eso. Porque si tú no te mueves en eso, Dios no te va a poder dar la siguiente palabra para que des el siguiente paso. Te mueves primero en eso pequeñito. A lo mejor se trata de ordenar tu vida, a lo mejor se trata de ordenar tus finanzas, a lo mejor se trata de sanarte, a lo mejor se trata de que todavía hay algo que tienes que hacer o experiencia que tienes que adquirir. Yo estudié varias cosas, tenía una crisis vocacional del terror, porque lo que yo realmente quería estudiar no me dejaron estudiarlo, y entonces empecé a vagar por ahí, ¿no? Estudiaba una cosa, terminaba, estudiaba otra, terminaba, estudiaba otra, 5 cosas. Y no ejercía un par de años en una, después estudiaba, mientras trabajaba, estudiaba la otra, buscando mi lugar, lo que realmente yo tenía que hacer. Y sentía que tenía capacidades como, es que en esto también me iba bien y en esto también me iba bien, pero nada realmente llenaba lo que estaba en mi corazón. Y muchas veces cuando las personas te preguntan, uy, ¿qué estudiaste? O cuando tienes que poner en alguna cosa, ¿no? ¿Qué eres su profesión? Y yo pienso, al comienzo ponía a veces una, después ponía otra, hasta que ya dije, como voy a poner siempre la misma, ¿no? Y todos pueden decir, wow, qué bacán. Saben, para mí era horrible. Porque de alguna manera lo que estudias, en lo que ejerces, provoca en ti una identidad. Y yo no tenía. O sea, como si alguien tomaba fotos, yo soy fotógrafo. ¿En serio? Sí. Preparaban una cosa, un cóctel. Yo estudié administración hotelera. Ah, hacían clases, es que tengo estudios de arte, es que también soy profesora, y era como, pero ¿qué soy al final? ¿No? Dios tuvo que sanar eso en mi corazón, para mí era un tema súper fuerte, y muchas veces le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué no me lo dijiste claro? ¿Por qué yo no fui más sensata? ¿Por qué no me quedé en una sola cosa? Pero saben, cuando llegué ahora, bueno, me ha servido por muchos años, pero ahora, cuando llegué a España, había tanta necesidad en la iglesia que me tuve que hacer cargo de un montón de cosas pequeñas. Y como por ejemplo, estamos construyendo y allá es mucho la cultura de comer, de hacer comidas todos los domingos, había que armar una cafetería. ¿Y quién? ¿Puedes armar la cafetería? Y yo, claro, lo puedo hacer, listo, la cafetería, armada. Bueno, estaba todo el tema de los niños del despelote porque la persona que estaba dirigiendo se había ido. Ok, hay que organizar los niños, perfecto. Hay que capacitar a los maestros, perfecto. Hay que hacer cosas administrativas, había que llevar las finanzas. Ver las cosas de las cuentas, porque también había un lío ahí con la persona que estaba llevando las cuentas. Por lo tanto, tenía, si necesitan que alguien lleve las cuentas, la contabilidad, yo también la puedo llevar. Y me di cuenta que no era la voluntad de Dios que hiciera eso por toda mi vida ahí, pero en ese primer año fue fundamental. ¿Y qué me permitió? Que yo sabía que no era lo que yo tenía que hacer, pero llamaba a un equipo, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué persona es la que tiene que quedar aquí? Capacitaba a esa persona y sin saber que un año y medio después Dios me iba a sacar por 5 meses de ahí y la gente que estaba a cargo está pudiendo funcionar con las cosas que necesitaba hacer. Hoy día entiendo que todos esos años que para mí fueron años perdidos eran tiempo de capacitación. No menosprecies lo que estás viviendo ahora. No menosprecies cada vez que escuchas una prédica. No menosprecies cada vez que estas oportunidades de tomar este curso con Dionisio, no lo menosprecies. ¿Para qué? Si yo no estoy haciendo nada en la iglesia, si igual no sé cuál es mi llamado, si igual no sé... Tómalo, capacítate. Si tú le has dado un sí a Jesús, capacítate. Toma todas las herramientas porque tú no sabes dónde Dios te puede poner en el futuro. Y número 3, voy paso a paso comprobando la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me encanta este texto, porque dice para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Necesitamos comprobar, te vas a equivocar, pero dile que sí a Jesús, sirve. Si te llaman para algo, sirve. Usa tu vida, pon tu vida a disposición del Señor.
Si te das cuenta que no era lo tuyo, no pasa nada. Das un paso atrás, hablas con tus líderes y dices, ¿sabes? Me equivoqué. En realidad pensé que esto era lo mío, pero no, no es lo mío. Listo, vas y caminas en otra cosa, pero comprueba lo que Dios te ha dicho. Comprueba las palabras que Dios ha soltado sobre tu vida. Pero una cosa es necesario, necesitamos caminar. Una vez alguien me dijo, en otro lugar, ¿y si te equivocas? ¿Y si la decisión que estás tomando de plantar un ministerio no es del Señor? Le digo, bueno, si no es Él, no te preocupes de que Él va a tomar mi vida y lentamente, con amor, me va a volver a su plan. Porque quienes manejamos sabemos que es mucho más fácil mover un auto que está prendido a un auto que está apagado. Si tú esperas que el ángel de Jehová se te aparezca y te hable y te llame y te levante, puede que pase, y gloria a Dios si te pasa. Nos cuentas, ¿vale? Pero a la mayoría de los mortales no nos pasa así. Y vamos comprobando cuál es su perfecta voluntad, hasta que al final llegamos y damos en el punto correcto, en el tiempo correcto, dentro de la voluntad de Dios. Amada iglesia, llegó el tiempo de accionar aquello que has recibido. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios ha hablado contigo? Pero otra cosa te digo, sin prisa. Hay una frase que me gusta mucho. Sin pausa, sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Pero sin prisa. Sin prisa. Es que me profetizaron no sé qué cosa. ¿Ok? Si fue Dios, esto que me conocen saben, esta frase me gusta. Si fue Dios ayer, es Dios hoy y será Dios mañana. Si lo que Dios te dijo era Dios, no te preocupes de que Él lo va a cumplir. Mientras tanto, tú camina. Camina, créele a Él. Yo estoy con un daño en una cadera, me hice algo, no sé cómo, y han orado mucho por mi sanidad. Y algo que me dio un hermano en la iglesia anglicana de la Trinidad, que tiene un don increíble con la sanidad, yo quería que orara por mí, porque dije, este sí que me va, ¿no? Y oró y me paré y estaba igual, po. Y yo dije, me estafaron. Y él me empezó a hablar mucho, me leyó mucho la Biblia antes de orar por mí y todo. Y él me decía, ¿sabes cuál es el problema? Él es un personaje, ¿eh? Es un personaje. Y él me decía, el problema es que cuando tú hablas con alguien y te preguntan cómo estás y tú, bueno, enferma, y él me decía, Satanás dice, ¿viste Dios? No lo dije yo, ella lo dijo, ella dijo que está enferma, ella solita nomás, yo no aquí estoy aquí. Ella dijo, estoy enferma. Y él me decía, entonces no sigas diciendo que estás enferma. Y él me decía, camina. Y yo ese día domingo me tocó ir a ministrar a los niños a la Trini, fue el terror, sufrí horrible. Miren, mal. Y claro, después que él oró por mí, en verdad me sentí mucho mejor, pude caminar y todo. Pero él me decía, Gloria, Dios ya hizo el milagro. Y es una cosa que yo sé, pero sabes que es tan bueno cuando te lo repiten. No quiere decir que no, si alguien me pregunta, no puedo volver a orar por eso, o decir, no, estoy sana, porque la fe no es una fe ciega. No, estoy sana, no. Pero estoy creyendo que Dios está obrando algo en mí más allá de lo que puedo ver. Y el proceso es también decir, ¿qué me pasó? ¿Qué me llevó a estar así? ¿Qué no hice bien? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar? Todas esas cosas. Yo tengo mi propio profeta en casa, mi hijo. Él me dice, Dios te dice, cambia todo esto, arregla todo esto, mejora todo esto. Todo lo que estoy haciendo mal, él me lo dice clarito, ¿no? Ya sé todo lo que estaba haciendo mal y lo que necesito mejorar. Y le he dicho al Señor, Señor, yo creo que tú me puedes sanar, pero también quiero aprender del proceso. Así que la fe me ayuda a caminar sabiendo que Él no es mi sanador, sí, Él es mi sanador. Él ya me sanó en la cruz, pero Él necesita que yo no solamente viva de milagros, porque ¿sabe la cantidad de gente que escuchó milagros de Jesús y después lo dejaron? Si tú crees que porque Dios te va a hacer un milagro increíble, impresionante, tú nunca te vas a alejar de Dios, quiero decirte que eso no es una seguridad de tu permanencia con el Señor. A veces cuando recibimos milagros muy rápidos, sin esfuerzo,
Nos alegramos con el milagro y nos dura lo que nos dura la emoción. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que este día pueda caminar con nosotros en el proceso que estamos viviendo. Hay una cosa que me gusta mucho siempre decirle a las personas, a las mujeres principalmente, pero ahora es para todos, es ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Él a ti? ¿Qué de verdad te ha dicho Él? Y que a lo mejor aún no estás viendo, pero que Él te lo dijo. Y Él no es mentiroso. Él no es mentiroso. Él no se arrepiente. Y así como creo que, como dice 1 Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nunca eres demasiado joven para servir a Dios. Y aunque los niños no están aquí, a los padres, quiero decirte que nunca tu hijo es demasiado pequeño para servir a Dios y para ser usado por Dios. También quiero decirte que no importa la edad que tengas, muy adulto, nunca es demasiado tarde para servir a Dios. Nunca es demasiado tarde para decirle sí a Jesús. Nunca te has equivocado tanto o has pecado tanto que estés tan lejos de su plan